trabajo en Netflix hoy en día hace bastante poco. Arranqué en enero de este año en este rol que se llama Creative Marketing Manager, que después les voy a contar un poquito más al respecto. Pero mi carrera viene desde el mundo de la publicidad. Estudié licenciatura en publicidad hace muchísimos años en una universidad aquí en Buenos Aires. Y desde el primer momento en que entré a publicidad, a querer estudiar publicidad, sabía que a mí me gustaba yo quería ser creativo, quería pensar ideas, quería hacer esos comerciales que veía en televisión y esas gráficas que veía en la revista. La universidad a la que elegí ir, por diferentes razones, no era del todo lo que yo estaba buscando. Estaba como mucho más orientada a otro tipo de publicidad, incluso las materias se daban de una manera en la que a mí la verdad es que precisamente no me inspiraban o no me generaba esa sensación que me generaron otras cosas que hice después. Obviamente dije, bueno, voy a terminar la carrera, eran 4 años, tenía 18 años, a la par seguía viendo mucha publicidad, seguía entusiasmándome. En los primeros tres años no trabajaba tampoco, o sea, solamente me dedicaba a estudiar. Y en el último año que tuve mi primera experiencia laboral en una agencia digital muy chiquitita, me empecé a cruzar con gente, lo que les decía al inicio. Empecé a escuchar a personas, empecé a ver a mis jefes, empecé a ver personas que estaban ahí, personas que hacían otra cosa y decía, che, a mí me gustaría más hacer eso que hace este. Me empezó a pasar de encontrar lo que ha habido a buscar en su momento en la universidad. Y lo que empecé a hacer es un poco lo que están haciendo ustedes ahora, ¿no? Cursos, charlas y diversas cosas para empezar a encontrar mi lugar. Y me metí absolutamente en todo lo que tenía que ver con creatividad, que era lo que me gustaba a mí. Hice varios cursos y varios lugares. Terminé trabajando terminé siendo redactor creativo en diversas agencias del país, siempre en Buenos Aires, en Argentina. Y creo que llega un momento interesante en el año 2017 en el que tengo la posibilidad de irme a una agencia de Buenos Aires, que también tiene sede en México, en Colombia, capaz la conocen, que se llamaba Circus, hoy en día fue absorbida por una agencia mucho más grande que se llama Media Monks. Y ahí me toca, también era muy joven, era redactor, trabajaba para varias cuentas, pero me toca la posibilidad de ir a un pitch, a una licitación para ganar el Facebook de Netflix, o sea, la cuenta de Netflix de Facebook en Argentina. O sea, fíjense los años que pasaron ya, hacíamos contenido para eso. Increíblemente ganamos ese pitch y en ese momento quien manejaba la agencia, la oficina, mi jefe me dice, che, a mí me gustaría que trabajes directamente para la cuenta, o sea, que no hagas las cuentas. Personalmente no me había entusiasmado mucho porque la Circus tenía muy lindas cuentas para trabajar. Tenía Spotify, tenía Uber, tenía, no sé, Airbnb, tenía marcas que hacían creatividad que estaba interesante. Yo recién entraba, entonces sentía como que, che, a esto que vine a buscar lo voy a perder muy rápido trabajando para una sola marca. No tuve mucho poder de decisión, la verdad. Y mi jefe me dijo, mira, probá 3, 4 meses, ves cómo te sentís y ves qué pasa. La verdad, pasamos 5 años y siempre trabajé para Netflix. O sea, eso es lo que me marcó realmente cómo me encantó la cuenta. Pasó de todo en ese momento también. Después si quieren hablamos, o si hay preguntas o más, pero fue increíble porque éramos 2 personas, fuimos 3, fuimos 4. Empezó a crecer muchísimo el equipo de Netflix dentro de Circus. Y también empezó a crecer mucho la relación que nosotros teníamos con Netflix. Nuestro cliente era nuestro partner de verdad, no era una persona a la que le íbamos a contar ideas con miedo o con el temor de qué podía pasar. Nos sentíamos que estábamos trabajando en la misma mesa, casi como si fuésemos la agencia interna de ellos. Sinceramente, me cambió la carrera. Arranqué siendo un redactor, medio semi-senior, podríamos decir. Crecí, me convertí en director creativo de la cuenta para el año 2019. Empecé a trabajar proyectos globales con Netflix. O sea, la verdad es que sinceramente creo que me cambió la experiencia totalmente lo que me pasó ahí. Y después, después tuve un paso por el medio, me fui a trabajar a HBO Max, la competencia, pero de la agencia interna. Me fui del mundo de las agencias de publicidad para irme al lado del mundo del entretenimiento, pero como verán, ya hacía varios años que venía trabajando en el mundo del entretenimiento. Por eso también este módulo de content marketing me parece interesante para hablar. Y en diciembre del año pasado, muchas de las personas que había conocido en mi proceso como director creativo de la cuenta, me escribieron, empezamos a charlar y me preguntaron si me gustaría ir a Netflix. Obviamente era como el primer amor, había disfrutado muchísimo todo ese trabajo ahí, me había dado los mejores trabajos que había hecho, la gente que había conocido había sido increíble, culturalmente tenía un fit como bastante que me gustaba mucho, no lo dudé en ningún segundo y me fui a trabajar a Netflix de nuevo, digamos, pero dentro de Netflix. Y acá es donde marco este slide que puse como Creative Marketing Manager en pregunta, como para explicar un poco la diferencia, ¿no? Creo que el lado creative no lo tengo que explicar porque venía de ese mundo. Yo venía del mundo de la redacción, escribía ideas,
pensaba, no sé, trabajé en 1000 agencias de publicidad, era la publicidad que se imaginan y en el proceso que se lo deben estar imaginando, de duplas creativas, que piensan, un director creativo, que tiene procesos y demás. Pero mi paso con HBO Max, ese paso intermedio que les cuento, al ser una agencia interna, realmente había como una fusión como muy interesante entre los creativos y los marketing managers. Y se trabajaba muy en conjunto. Y ahí aprendí como muchas cosas que en el mundo de las agencias, o por lo menos siendo creativo, no las aprendes. Que tienen que ver con el negocio, que tienen que ver con la estrategia, que tienen que ver con presupuestos, que tienen que ver con un montón de otras cositas que hasta incluso en el mundo del creativo te parecen medio una fiaca, que si no quiero ni saber, bla, bla. Pero la verdad, te empieza a dar otras herramientas, te empieza a hablar muchísimo más el panorama. Y creo que sin haber hecho ese paso, no sé si hubiese estado en este lugar donde estoy hoy. Y la posición que tengo es esta, que es una fusión entre el marketing manager y la creatividad. Creo que mi aporte dentro de lo que es el equipo de marketing de lo que es Netflix en Argentina tiene que ver con eso, tiene que ver con ser un poquito más fino en qué tipo de ideas hacemos, me involucro mucho más en el proceso creativo, no es tanto que brifeo en agencias, espero que me traigan, sino que estoy también escribiendo, estoy también pensando ideas con ellos. El proceso, la verdad, es que se hace mucho más lindo y a mí personalmente también me inspira y me entusiasma muchísimo más. Acá me habían armado un slide de qué cambios o qué retos había tenido como que pasar. La verdad es que no quería hablar tanto de mí, porque me parece que no era como la intención, pero sí quiero siempre centrar todo en hablar de esto de la inspiración o en esto de cómo nace todo. Y encontré realmente 3 cosas que siento que son parte de lo que me pasaron en la carrera o en diferentes trabajos que tuve, algunos muy buenos, otros muy malos, otros chotísimos, y otros que realmente me pusieron muy feliz. Y creo que lo primero de todo, lo que puse ahí, es la palabra buscar. Es una palabra que seguramente me van a escuchar decirlo mucho en esta charla o en otras, porque sinceramente considero que es la clave de todo. Muchas veces habla del talento, de la creatividad, ¿no? Yo hablo con mi mamá, que tiene 70 años, y me dice, yo nunca podría hacer el trabajo que hacen ustedes, porque de hecho, yo no soy creativa. Eso para mí es una gran mentira. Yo creo que se entrena, se trabaja y se busca. Si nos tiramos en un colchón a pensar en el techo y que se nos caiga una idea, ahí va a estar un poco difícil la cuestión. Pero lo que están haciendo ustedes, por ejemplo, es buscar. Y para mí ahí es donde las cosas empiezan a pasar. El ser un poquito inquieto, como puse ahí al lado, ¿no? El ser proactivo, el tener motivación. Y para mí lo más esencial, que creo que lo que me marca en esa experiencia que les contaba recién, es tener un norte claro. El norte claro puede que no exista, pero aparece buscando. De verdad, aparece teniendo experiencias, aparece teniendo trabajos que no te gustan, aparece teniendo jefes que sí, aparecen teniendo ideas que no te gustan, aparecen haciendo. Pero cuando uno tiene un norte claro de hacia dónde quiere ir, de che, esta es la carrera que yo quiero hacer, o este es el lugar a donde quiero ir, o por acá es donde creo que va a ser mi siguiente paso, con un norte claro se llega. Si uno se tira en el bote a nadar a cualquier lado y a remar, y sí, puede que empiece a dar círculos, ¿no? Y va a costar muchísimo más llegar a esa orilla. Y la verdad es que no hay una receta para eso, o por lo menos yo creo que no existe, y creo que solamente está en haciendo, probando, frustrándose, hablando con gente y demás. Esto creo que son los primeros pasos, porque de verdad, casi siempre cuando me preguntan sobre la carrera y demás, yo arranco a contar desde el año 2017 y trabajo desde mucho antes. Pero arranco desde ahí porque siento que ahí toda la búsqueda me llevó a un norte claro.